una labor y un cuidado. Huerto del Edén, una labor y un cuidado. Vamos a leer unos versos que están en Génesis capítulo 2, verso 8 al 10. Y luego nos vamos a saltar al verso 15. Amén. Repito, Génesis 2, desde el versículo 8. Dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Es decir, ya vimos cómo Dios creó el hombre. Ahora vamos a ver dónde vivía el hombre. Ojo, si se pregunta dónde vivía el hombre, usted va a decir en el huerto del Edén. Un lugar, un ambiente perfecto, donde reinaba la paz, donde por ahí decían no había dolor, no había enfermedad. Muy bien, es verdad. El hombre vivía en una comunión perfecta con Dios, en un jardín que Dios plantó para él. El Edén, como podemos ver ahí, quiere decir o viene del hebreo que significa una delicia o deleitoso. Miren qué bonito el lugar donde Adán vivía, era algo hermoso, era algo completamente lleno de paz, lleno de armonía, era algo que Dios había puesto miles y miles de árboles ahí y de todos él podía comer, de absolutamente todo. El ambiente era perfecto, era el hogar perfecto que todos quisiéramos tener. ¿Cuántos de los que están aquí se preocupan porque su casa se vea cada día más bonita? ¿Qué arreglo le podemos hacer? ¿Qué renovación? ¿Qué cuadro coloco aquí? ¿Qué si cambio los muebles? Bueno, miren, el hombre no tenía que preocuparse por eso porque es que su casa era perfecta. Vamos a ver, pero el hombre tenía una labor en ese huerto. No es que Dios creó el hombre para que fuese ocioso. Por eso que el ocio, hermano, es un peligro. Nosotros tenemos que estar siempre enfocados a lo que Dios nos ha mandado. Y usted dirá, ¿por qué, hermana? Les voy a poner un ejemplo bíblico. Ejemplo bíblico, el rey David. El rey era el primero que debería de estar pendiente por su pueblo, estar en las batallas, dando el ejemplo, guiando, esforzando a su pueblo. Vamos, que sí vamos a ganar. Pero dice la palabra de Dios que David un día estaba muy tranquilo en su casa. Y el ocio lo llevó a andar viendo donde él no tenía que ver. Y vio a una joven muy hermosa, se estaba bañando y codició. ¿Por qué? Por no estar haciendo lo que él tenía que hacer. Entonces, ¿qué nos dice Dios en esta noche? Enfoquémonos y dediquémonos a lo que Él nos ha mandado hacer. Porque a veces estamos tan entretenidos en otras cosas o dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer y es cuando viene el problema y es cuando el enemigo dice, este está perdiendo el tiempo, esta es mi oportunidad, voy a tentarlo, voy a seducirlo. Pero cuando uno está enfocado y bien sumergido en la presencia de Dios, en su palabra, uno sabe que estos no son tiempos de estarlo perdiendo. Estamos en tiempos finales donde la iglesia de Cristo tiene que estar evangelizando, donde la iglesia de Cristo tiene que estar en las calles, en donde la iglesia de Cristo tiene que iluminar en donde quiera que esté, escuela, trabajo, vecindario. Tenemos que brillar, tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, volviendo al tema, el hombre tenía una labor. El Dios no le dijo, te vas a quedar aquí de niño bonito, piernitas cruzadas y solamente descansa. Ciertamente no era lo mismo estar en el huerto y cuidar el huerto, velar porque todo estuviera bien, que como le tocó después que salió del huerto. Después que sale del huerto, la tierra ya era más difícil de trabajar,
ya los animales, todo cambió, la naturaleza de los animales que eran tranquilos, el cordero y el león podían vivir juntos. Después todo eso por el pecado se ve afectado. Incluso dice la palabra que el hombre, ¿qué comía? Ayúdenme, ¿qué comía? Frutas, es decir, que el hombre era vegetariano. Lo que producían los árboles que Dios le había puesto ahí en el huerto del Edén. Pero después todo cambió, todo cambió. Entonces pensemos dos veces, hermano, antes de dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado, porque entonces van a venir consecuencias y es donde estamos llorando, es donde estamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque descuidamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces leemos, dice, el hombre debía labrar y guardar ese jardín, ejercitando su espíritu, su alma y su cuerpo. Miren el orden, como Dios lo había creado. Su espíritu, su alma y su cuerpo, en compañerismo con su ayuda idónea y en obediencia, amor y servicio a su Creador y a su Dios. Y usted dirá, ¿cómo que estaba ejercitando su espíritu, su alma y su cuerpo? ¿Qué dijimos que hay en el espíritu? Ayúdenme. Espíritu, alma y cuerpo. Ok, pero ¿qué abarca el espíritu? Conciencia. Ajá, Visión. correcto. Y comunión. Muy bien, hermano, usted ya está casi que lista para el examen y no hemos terminado. Muy bien. El espíritu era lo que estaba comunicado con el Señor, lo que tenía la comunión con Dios. Para él poder ordenar este jardín, tenerlo todo como que cuidarlo, él tenía que tener la comunión del Padre para tener como que la dirección de Dios, la ayuda de Dios para poder cumplir esa tarea. Vemos el espíritu ahí. Pero el alma también, ¿qué hay en el alma? ¿O qué abarca el alma? Ajá, voluntad, correcto. Entonces, el hombre, usted sabe que Dios le dio la labor de que él le colocara el nombre aún a los animalitos. ¿Sí sabía eso? Para él colocarle el nombre a los animalitos, él tenía que usar eso, pensar, su voluntad. Él tenía que decir, ya va, vos tenés como que carita de ovejita, te me vas a llamar oveja. Pero vos tenés carita, disculpa hermano, de lobito, vos te me vas a llamar lobito, es un ejemplo, Pero por allá tenés carita como que de gatico, vas a ser gatico. Ahí vemos cómo el hombre utilizaba sus 3 dimensiones para poder cuidar y cumplir la labor que Dios le había dado. Pero también el cuerpo, y dicen, ahí está, es más fácil, ¿verdad? ¿Qué hay en el cuerpo? ¿Qué abarca el cuerpo? Anatomía, fisiología, ¿verdad que sí? Entonces el hombre para poder tomar quizás un fruto, tenía que usar su cuerpo, ¿verdad? Tenía que usar las manos. Entonces vemos que el hombre haciendo esta labor se ejercitaba sus 3 dimensiones. Y miren lo más bonito, ya va, regresar un poquito. Miren lo más bonito, en compañerismo con su ayuda idónea. Qué lindo cuando podemos trabajar en compañerismo. Y esto se aplica a todo. Ahí por allá los esposos se están dando un abrazo, qué bonito. En compañerismo con su ayuda idónea. Qué lindo cuando nosotros, lo decíamos en la clase anterior, podemos entender que no hay rivalidad, que no es competencia, que es humildad. Es que Eva entendía que ella fue creada como un complemento y una ayuda idónea para su esposo. Y decía, mi amor, yo te voy a ayudar. Vamos, mira, te voy a ayudar. Ese no tiene cara de gatico, me parece que parece más perrito. Sí, ok, sí, vamos a colocarle perrito. Sí, perrito. Ella lo ayudaba. Mujeres, nosotras tenemos que ayudar a nuestros esposos y no ser más bien piedra de tropiezo. A veces, y escuchando este lema, ella no es mi ayuda idónea, parece mi ayuda demonia. Qué triste que un caballero diga esto de su esposa porque no siente apoyo de parte de ella. Qué triste que la mujer diga, sí, él es mi cabeza, yo tengo que sujetarme a él, pero parece un loco. ¿Cómo me sujeto yo a alguien que no se sujeta a Dios? Y hay conflictos porque no entendemos nuestro rol, no lo cumplimos y es difícil, pero cuando cada uno entiende lo que tiene que hacer y trabajamos de la mano en compañerismo, como lo estamos estudiando, ellos eran felices. Ellos no discutían, no, vos hacéis más cosas que yo, no, yo hago más que vos, no, es que ellos, cada uno vivía feliz y hacían la labor que Dios le había ordenado. Amén. Ok,
Eso es algo ilustrativo a lo que sale en internet, que puede ser algún paraíso o algo lindo, pero yo creo que las imágenes se quedan cortas a la realidad. Entonces podemos ver ahí representado el huerto del Edén en esa imagen, y dice: Adán podía comer de los miles de árboles del fruto, de los miles de árboles que habían en el Edén, excepto de uno. ¿Cómo se llamaba ese árbol? De la ciencia del bien y del mal. Ojo, hermano, no se llamaba el árbol de la vida, como a veces lo confundimos, que decimos, porque ellos comieron del árbol de la vida. No. O por lo menos comer del árbol de la vida no es lo que Dios le había prohibido a ellos, ni fue lo que les trajo la consecuencia del pecado. No. Ya vamos a hablar un poquito de lo que era cada uno para poder saber lo que cada uno era y que no los confundamos. Entonces, hermanos, lo bonito es que Adán, podemos ver, era vegetariano, comía de los árboles. Y entonces él vivía en un ambiente tan perfecto en el cual Dios plantó miles y miles de árboles, y dice la palabra que en el medio plantó un árbol que se llama el árbol de la vida. Ese sí, el que estaba en el medio, imagínense, este es el medio, este es el medio de este pedacito. Y yo coloqué acá el púlpito. Bueno, Dios colocó en el medio, fue el árbol de la vida. Pero la palabra a mí no me dice que Dios le dijo, no comas del árbol de la vida. Eso no me lo dice la palabra. Pero sí dice que también en el jardín colocó otro árbol. Supongamos que lo colocó aquí. Y Dios le dijo, mira, todo esto es tuyo. Tú puedes comer de todo. Pero de este árbol que voy a colocar aquí, se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. De este no puedes comer. No puedes comer ese árbol. ¿Cuál es la diferencia, hermano? El árbol de la vida representa la vida eterna. ¿Por qué en el medio? Porque como era un ambiente de perfección, en donde reinaba era la vida eterna, porque Dios había hecho al hombre eterno y con su naturaleza de vida eterna, de una vida en donde no hay enfermedad, en donde no hay llanto, en donde no hay dolor. Ese era el árbol, vamos a decirlo, el que reinaba ahí. ¿Qué reinaba ahí? La vida eterna, la paz. Incluso ellos quizás comían de ese árbol y no pasaba nada porque ellos eran eternos y ellos tenían la vida eterna, no ocurría nada. ¿Qué dice Dios? No van a comer de este porque ustedes solamente conocen lo bueno, ustedes tienen mi naturaleza y Dios es bueno, Dios no es malo, ¿verdad que no? Ni hay nada malo en Dios. Dios le dice, reina aquí porque reina la paz y la vida eterna en la que yo los he creado. Pero me habla a mí de que existe un mal, que como dijimos en clases anteriores, claro que existía porque el primer tiempo se llama el tiempo de la inocencia, es el segundo, de los ángeles, ¿verdad que sí? La primera dispensación, el tiempo de los ángeles, en donde dice que Satanás, quien era un ángel, se rebeló, es decir, ya el mal existía. La palabra dice, oh querubín, perfecto eras hasta que se halló en ti mal. Existía el mal. Dios, ¿por qué le dice a ellos no van a comer de este árbol? No, porque Dios es un Dios autoritario, es por su propio bien. Es como un padre que a veces nos dice, no hagan tal cosa, y uno, si son mandones y regañones, ¿verdad que sí? ¿Cuánto lo dijimos cuando estábamos más jóvenes, verdad que sí? Me tienen aquí puro no. Mi sobrina dice, vos puro me nenañáis. Pero ¿por qué te regaño, bebé? Para que cuando ya sea grande no haga lo malo, sea una mejor persona. Así es Dios, como un padre. Miren, no es que yo no quiero que hagan esto porque yo soy yo y la autoridad. No, es por su propio bien. Porque el día que ustedes coman de este árbol, ustedes van a morir. Y ya vamos a ver más adelante que así murió el hombre. Ok, seguimos. Ahora vamos a ver cómo era el hombre antes de su caída. Ya sabemos que Dios lo creó en inocencia, que Dios eterno, pero vamos a ver otras características. Dice, el hombre tenía pleno dominio. Dios le dio autoridad sobre la obra de sus manos. Recuerden que les dije, Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, con intelecto, con emociones y con voluntad. ¿Se recuerdan? Ok, el hombre tenía autoridad. Dios le dijo, mira,
todo esto, tú colócale el nombre a los animales, tú cuídalo, o sea, haz con este ambiente a tu manera. Es mío, pero yo te estoy dando, yo lo creo, pero yo te estoy dando a ti la autoridad de que tú ejerzas dominio sobre todo esto. Es decir, el hombre tenía autoridad que también se vio afectada con el pecado. El hombre también estaba en perfecta comunión con Dios, ya esto lo hemos hablado. Era el Señor de la tierra, se pegó ahí de la. Era el Señor de la tierra. ¿Por qué? Porque él era el que tenía que cuidar ese huerto. Y la tierra le obedecía y la tierra daba lo mejor. Vuelvo y digo, a diferencia de cuando él salió, que le costaba arar la tierra. ¿Por qué? Porque ya no era el lugar perfecto en donde Dios lo había colocado. Y por último dice, el hombre era perfecto y sin limitaciones. En caso usted puede escudriñar cada una de esas citas, ahí nos dice, ¿verdad?, de que el hombre, como decíamos ustedes anteriormente, el hombre no tenía limitaciones, porque el hombre no es que decía, hoy no me puedo parar porque me duele tanto la cabeza, o porque la fruta que me comí anoche me dio indigestión y no aguanto la barriguita. No, el hombre no experimentaba nada de esto. Él no tenía limitaciones para hacer lo que Dios le había mandado, que era ¿qué? Cuidar el huerto. Amén. Continuamos. Ahora, vamos a ver cuál es esa autoridad que Dios le dio al hombre. Ayúdenme a leer. Es Génesis 1:28, en su parte B. O si quieren lo pueden leer completo. Génesis 1:28, solo es un verso. Génesis 1:28. Ajá. Dios le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok. La parte B dice entonces, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Las dos palabras claves son sojuzgar y enseñorear. Vamos a ver lo que significa cada una. Ok, la autoridad que tenía el hombre está, número 1, para sojuzgar, dice sujetar, someter, dominar. Para señorear, dominio o mandar, o mandar en una casa como dueño de ella. ¿Cuál era la casa? El Edén. Muy bien. Y él en ese lugar, él era el dueño, como el dueño. Ciertamente lo hizo Dios, pero Dios le dijo al hombre, mira, toma, te doy el título de propiedad, tú puedes hacer con esto como tú quieras, pero te pongo una cláusula, letrica pequeñita, por ahí, ojo, te pongo una cláusula, si tú desobedeces y comes de este árbol que yo planté aquí, te quito la casa, te saco, te desalojo. Y ojo, no fueron letricas chiquiticas como a veces uno dice, lee las letricas chiquiticas a ver qué hay por ahí. No, esto Dios lo hizo en bien mayúscula. Le dijo, no comas de esto, porque el día que comas de esto vas a morir. Así. Entonces quiere decir que el hombre podía decirle a la ovejita, mira, ovejita, ven a tomar agua aquí. Y la ovejita tenía que ir a tomar agua aquí. Mira, pajarito, estoy cantando muy temprano y me estáis despertando muy temprano. Empecé a cantar un poquito más tarde. Y tenían que obedecerlo porque él tenía el dominio sobre todo lo que estaba allí. Miren la diferencia. Y ahora uno ve un perro, les voy a contar esta anécdota. Yo veo un perro por ahí. ¡Ay, yo fuera! El perro me asustaba a mí. Cuando el hombre le podía decir, ¿sabe qué? Hazme el favor, no ladré. Y uno ladraba. Y uno, ¿pero qué pasó? El pecado lo dañó todo. Digo, hay una cucaracha allá, no llego. A la cucaracha también le tienen miedo. Ay, Dios. ¿Verdad? Sí, es verdad, mi hermana le tenía miedo a la cucaracha. Pero qué cosas, ¿verdad? Que ahora nosotros le tenemos miedo a ellos, pero ellos estaban bajo el dominio del hombre. Qué cosas, ¿verdad? Para que usted vea cómo el pecado daña todo.
Y hoy en día eso no ha cambiado. El pecado nos daña muchas cosas, daña relaciones, daña matrimonio, daña familia. Entonces, bueno, continuamos. La próxima muñeca, por favor. Vamos a ver cuál fue la prueba de obediencia. Yo sé que todos la saben, que son muy inteligentes. Era no comer del árbol. Palabras más, palabras menos, eso era, no podían comer de esa fruta. Pero vamos a ver qué dice aquí. Dice, el pecado de Adán fue dejar de usar su autoridad espiritual, dejándose impulsar por sus instintos emocionales, comiendo de la fruta al igual que Eva. Vamos a pararnos un poquito ahí, vamos explicando poco a poco. Mire, el hombre tenía autoridad espiritual. ¿Cuál era esa autoridad? Subjugar, dominar, ¿verdad que sí? Sobre todo. Pero dice ahí que él se dejó dominar fue por sus instintos emocionales. Y la semana pasada hablábamos algo de eso, de las emociones. Yo decía, es que no es malo tener emociones. Lo malo es dejar que esas emociones nos dominen, nos controlen. Adán, lamentablemente, él tenía una autoridad. ¿Sabe qué? Él podía decir, fruta, está muy deliciosa delante de mis ojos. Pero como yo tengo control y dominio sobre ti, porque para eso me puso Dios, yo no te pienso comer. Pero él dijo, qué deliciosa, ¿verdad que sí? Emociones, el alma, pensamientos, luego aquí y luego lo materializamos, hermanos. Ojo con eso. Porque primero el enemigo no te va a hacer, disculpen el ejemplo, fornicar o adulterar si primero no viene aquí y dice, tu esposo sí, está diferente, está gordo, tu esposa se puso gorda, no sé. Y después aquí, mira esa jovencita, pero qué bonita, 90, 60, 90. Y vamos aquí y va trabajando aquí hasta que tomamos lo que no es de nosotros y caemos en pecado. Así que, amados, ojo, porque Adán no fue que un día se levantó y dijo, qué linda la fruta. Ya él estaba mirando por ahí, tal vez pensando, Dios dijo que no debía de comerla, pero será aquí y lo materializo, hermano. Entonces, seguimos. Él se dejó dominar por sus emociones, comió de la fruta igual que Eva, tomando esta decisión en su alma. Y usted dirá, ¿por qué en su alma? ¿Dónde es que está la voluntad? En el alma. Entonces, ojo, si en el examen por ahí colocamos dentro de las tres partes del hombre, o con cuál de las tres dimensiones del hombre él tomó la decisión de pecar. ¿Qué me va a decir usted? No me vaya a decir el espíritu porque lo tomó con la mano y la mordió. Oyó, en el alma, porque ahí está su voluntad. Él lo eligió. Y saben que decíamos también en las clases pasadas, Dios nos respeta nuestra voluntad. Dios respeta su voluntad y mi voluntad. Y entonces Adán, esa fue su decisión, pero obviamente nuestras acciones generan consecuencias. Vamos a ver, él tomó esta decisión en su alma, trayendo como consecuencia la muerte espiritual que corrompió su alma y por último lo llevó a la muerte física. Miren, muchas veces he escuchado, mi hermano, yo no sé por qué los evangélicos, o incluso hasta evangélicos, yo no sé por qué dicen que la serpiente o Satanás, obviamente en el cuerpo de la serpiente, engañó a Eva. Si no la engañó, y yo escucho eso y yo digo, ¿cuántos años tiene el cristiano? ¿Cómo que no la engañó? Sí, porque él le dijo que no morirían y de verdad que no murieron, ellos siguieron vivos. Ay, Dios mío, Padre. Ok, de lo que estemos aquí, yo no quiero escuchar nunca eso de su boca, porque le voy a decir, me hicieron perder un día de mi tiempo. Ojo, aquí estamos para aprender. No repitan eso y al que lo diga, por favor, instrúyanlo, porque para eso estamos aquí, aprendiendo para enseñar, ¿verdad que sí? Formándonos y capacitándonos para poder darle a otro. Miren, qué error. No murieron porque literalmente no cayeron inmediatamente también, pero sabes que inmediatamente hubo una muerte espiritual, porque el espíritu era el que tenía comunión plena con Dios. Cuando entra el pecado, ¿saben qué dice la Biblia? ¿Qué relación tiene la luz con la tiniebla? ¿Verdad que sí?
Se perdió la comunión. Dios dijo, yo soy santo, yo soy luz, te hice igual y por eso vivíamos así, pegadito. Pero tú decidiste desobedecer, entró el pecado en ti, la maldad, la tiniebla y ya no podemos tener, lo siento, esa misma relación. Se rompió la relación perfecta de comunión, de intimidad del hombre con Dios y ocurre la muerte espiritual. Lamentablemente. Y las personas a veces no entienden lo espiritual o no ven las cosas desde el punto de vista espiritual, sino de que literal ellos no cayeron ahí sin respiración y que se les paró el corazón. Pero saben que también no solamente fue la muerte espiritual, también fue la muerte física. En esos versos que ustedes ven ahí, dice Génesis 3:19, dice que cuando Dios viene a darle la sentencia a cada uno, al hombre le dice, bueno, ahora tú vas a trabajar, vas a sudar y vas a labrar la tierra de donde tú fuiste creado, porque polvo eres y ciertamente ahora al polvo volverás. De tristeza, Dios no había creado al hombre para que él volviera al polvo, pero el pecado hizo eso. Y en la otra cita, que es Génesis 5:5, usted lo puede ir buscando ahí, que la hermana de verdad esté diciendo algo que está en la palabra. Dice los años que vivió Adán. ¿Cuántos años fueron? Que no recuerdo bien. 930, ¿correcto? Fueron los años de Adán 930. Esto lo creo para que él viviera 930 años. Qué triste. Entonces, hubo una muerte física también, hubo una muerte física, que no fue inmediata, pero los días del hombre tuvieron ahora un fin. Y saben que el pecado sigue acortando los días del hombre. Usted sabe que en los tiempos de Noé, en donde Dios dijo, hay tanto pecado que ya destruyo la tierra, destruyo la humanidad. Dice que antes de ese periodo los hombres vivían 900, 700, 600, muchísimos años. Pero posterior a eso, el tiempo de los hombres se acortó a 120 años. Miren, o sea, lo que hace el pecado, 120 años. Y si leemos en el libro de Salmos, creo, dice, porque ahora el tiempo de los hombres son 70 y 80, quizás lo más robusto. Cómo el pecado sigue acortando la vida. Y a veces vemos tan jovencito y se murió un adolescente. El pecado, amado, el pecado que sigue teniendo consecuencias en nuestra vida. Es por eso que mi bella Ruth un día me dijo, hermana, ¿cómo que a Abraham, cuando estábamos hablando de Abraham, ¿verdad? Ruth me decía, se dice que estaba viejo para tener hijos y tenía 100 añitos y los hombres duraban 700, 800, 900 años. Ya había pasado lo del diluvio, Abraham es posterior a Noé y por supuesto 120 años era lo que duraba el hombre. Ya al tener 100 era un anciano, ya estaba casi que en la recta final, ¿verdad que sí? Entonces, amado, esto es para que nosotros tomemos conciencia y no le permitamos al pecado que siga haciendo estrago en nuestras vidas. Yo sé que Jesús vino, pagó un precio, pero nosotros como iglesia estamos llamados a vivir en santidad. Porque si no, las consecuencias las vamos a seguir viendo en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos, si nosotros no le ponemos un alto al pecado. Amén. Seguimos. Ok. Dios le permitió comer del fruto del árbol, le prohibió comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era la prueba. Sí, cuando yo pregunté cuál era la prueba, era que Dios le prohibió comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Haciendo esto, él iba a demostrar su devoción, su obediencia a Dios. Él iba a demostrar su dependencia, su sujeción a Dios, que de verdad lo amaba, que de verdad lo servía. Yo le pregunto, ¿será que nosotros, y es para analizar, estamos demostrándole a Dios nuestra devoción y nuestra obediencia? Porque hoy en día nos sigue pidiendo cosas y nos sigue prohibiendo cosas porque tenemos un manual de vida, de fe, de conducta, ¿verdad que sí? Que es su palabra. Y cuando nosotros dejamos de cumplir algo, estamos dejando de mostrarle a nuestro Dios y a nuestro Creador la devoción y la obediencia que Él espera de cada uno de nosotros. No solamente que Dios quería probar a Adán, Dios hoy en día nos prueba a nosotros y quiere ver si de verdad nosotros le amamos y le obedecemos. Obedecer esta regla sería asegurar la vida eterna para él, hablando de Adán, y de su
descendencia. Es decir, que si Adán hubiese obedecido, todos estuviésemos viviendo una vida plena, una vida perfecta. Ok, el mal ya existía en el universo, ya esto lo hablamos, debido a Satanás, ¿verdad que sí? Que ya existía. Pero vamos a ver cómo fue que el hombre peca, o cómo el hombre reprueba esa prueba que Dios le había colocado. Dice que Satanás, hablando a través de una serpiente, se ingenió para conseguir la ruina del hombre, engañando a su ayuda idónea. Dice la Biblia que la serpiente era la más astuta de todos los animales. El diablo anda como un león rugiente, amado, buscando ver por qué en Digita él se cuela. Él vio una oportunidad en la serpiente porque era como que la más salida de los animales y dijo, si yo empiezo a influenciar en esta, que como que es la más rebeldita de los animales, como que la que menos escucharán, por ahí yo me puedo ir colando y ahí yo me puedo meter. Ustedes saben que hay posesiones que cuando uno no está en comunión con Dios o una persona no tiene a Cristo, ¿verdad? Y está en pecado, a riendas sueltas del pecado, a merced del pecado, el diablo puede incluso usar a esa persona para hablar. Y hay personas que hasta le cambia su semblante, hasta le cambia su voz. Y esto fue lo que sucedió con la serpiente. El enemigo le habla a Eva a través de este animal y le empieza a decir sus mentiras. Ya sabemos que si fue mentira, no es que le dijo una verdad, no, porque el día que comieras vas a ser igual que Dios. Ya el hombre Dios lo había hecho a su imagen y a su semejanza, él no necesitaba más, lo que necesitaba era obedecer. Entonces dice allí que la serpiente engañó a la ayuda idónea. ¿Quién era la ayuda idónea? Correcto, Eva. Yo les digo algo, y esto va más que todo para las mujeres, que a veces somos un poquito, y como que no nos gusta, ¿por qué nos van a echar la culpa a nosotros? Hay personas que predican de que el varón no fue engañado, sino la mujer. Y a veces nosotros lo escuchamos y pues suena raro, que pecaron los dos, y ahí sale el feminismo. No, porque los dos fueron que pecaron. Nadie está diciendo que pecó solamente la mujer. Está diciendo que la que fue engañada fue la mujer. Y ciertamente así fue, hermano. ¿Saben por qué? Porque la serpiente no engañó a Adán, engañó fue a Eva. A ella fue la que empezó a decirle todo lo que le dijo hasta que ella en su voluntad lo hizo, porque el diablo no nos obliga, eso es otra cosa. El diablo no lo va a obligar a usted a hacer algo, pero sí lo va a instar. Y es por lo que le digo, huye de aquí. Va a influenciar, pero la decisión es de usted. Y la diferencia es cuando estamos guiados por el Espíritu de Dios o cuando estamos guiados en la carne. De eso va a depender mucho la acción de nosotros. Porque dice la palabra que los que son espirituales, las cosas del Espíritu piensan y esas hacen. Pero los que son carnales, en lo de la carne piensan, y como piensan, lo tienen aquí, eso es lo que hacen. Entonces, amados, ciertamente la mujer fue la que fue engañada, porque la serpiente no habló con Adán, habló con Eva. Pero los dos tienen la misma responsabilidad o acarrearon la misma consecuencia. ¿Por qué? Porque los dos desobedecieron. Dios no dijo, no habléis con la serpiente. Dijo, no comáis. Cuando ella comió, le fue a dar a él y él comió también. Los dos tenían el mismo pecado. Es decir, los dos pecaron. ¿Quién fue engañada? Ella. Y él influenciado por su esposa. Pero claro, ya en ella no había el bien. Ella había probado, el pecado había entrado en ella y ahora ella iba a instar a su esposo a pecar también. Porque ya su alma estaba corrompida, le había la maldad en ella y ella iba a transmitir esa maldad. Y dice la palabra que a consecuencia de eso ya el pecado se volvió la herencia del hombre. Es decir, cuando ellos empezaron a procrear, como lo dice la palabra, ya Caín nació con pecado. Abel con pecado y por consecuencia todos y cada uno de nosotros. Y por eso dice la palabra, por cuanto todos pecaron. Y usted dirá, pero si yo nací en el Evangelio, yo desde que tengo uso de razón, yo estoy en una iglesia cantando y adorando a Dios. O sea, yo no, lamentablemente soy de la raza humana, o sea, el pecado también lo heredé, pero gloria a Dios por Jesucristo, ¿verdad que sí? Amén. Ok, continuamos. Ya nos estamos acercando al fin. Satanás, a lo que les decía, no puede forzarnos. Él no forzó a Eva, simplemente ella decidió, tomó la fruta y la comió. Fue su voluntad. Adán
obedeciendo a la voz de su mujer, como les dije que ella estaba corrompida, él decidió compartir entonces esa desobediencia y por supuesto las trágicas consecuencias. Al desobedecer, tal como Dios lo había dicho, ellos murieron espiritualmente y luego físicamente, lo que ya les expliqué. Por ley, lo que acabo de decir, el pecado pasó a ser la herencia de la humanidad. Vamos a leer Romanos 5:12. Si alguien lo consigue primero que yo, lo puede leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que le estaba diciendo fue la herencia de la humanidad. Por cuanto uno pecó, el pecado pasó ahora a todos. Ahora, dice, el cuerpo llegó a estar sujeto a la muerte física y el espíritu perdió su relación con Dios. Por consecuencia, ellos perdieron la vida eterna. ¿Se recuerdan la semana pasada que decíamos, Dios nos hizo con su naturaleza, la vida eterna, la vida perfecta? Pero como esa vida se vio afectada por el pecado, leímos un texto que de verdad ahorita no lo tengo a mano, donde decía, esfuércense o prosigan por alcanzar esa naturaleza divina, la cual es la vida eterna. ¿Por qué? Porque gracias a Jesucristo nosotros vamos a poder recuperar eso que perdieron Adán y Eva. Pero eso solamente lo logramos a través de la sangre de Jesucristo. Es decir, cómo el hombre recupera su vida espiritual, porque murió espiritualmente, a través de Jesucristo. ¿Y cuándo la vamos a materializar? ¿Cuándo la vamos a tomar? Porque ahorita tenemos la promesa de la vida eterna. ¿Cuándo la vamos de verdad a disfrutar? Cuando en la resurrección de los muertos. Amén. Ok. Cuando Adán se esconde de Dios, que sintió vergüenza, dio prueba del cambio que el pecado había producido en su ser. Se había roto la relación de comunión perfecta con el Creador. Es decir, él se sentía, dice que Dios hablaba y se paseaba por el huerto y hablaba con el hombre y ellos estaban, sí, Dios de verdad, y era todo tan armonioso, tan perfecto, pero cuando él peca, él sale y se esconde y dice, la voz de Dios la oí, me tengo que esconder, cuando antes la disfrutaba. ¿Por qué? Porque hubo una ruptura, hubo una distorsión y ahora él sentía vergüenza porque estaba viendo la desnudez de su pecado. Amén. Siguiente y ya con esta terminamos. Ok, la prueba de obediencia, seguimos aquí. Vamos a leer Génesis 2, 16 y 17 para que entendamos un poquito. Génesis 2, 16 y 17, un valiente que me ayude. Sí, hay una valiente. Habló Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, el bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok. Entonces, ¿era mentira lo que Dios había dicho de la muerte? Era verdad, Dios no miente. Dios no miente, la que mintió fue, bueno, el enemigo que engañó a Eva diciendo, no vas a morir, sino que tus ojos van a ser abiertos y vas a ser igualito que Dios. Miren lo que es una persona dañada o algo dañado va a tratar de dañar. Por eso que ojo, cuando nosotros veamos una persona que quizás está herida espiritualmente, que todo lo que habla es negativo, tratemos de alejarnos un poquito de esa persona, pero orando por ella. O sea, muéstrenle el apoyo espiritual, pero que no sea su íntimo, porque de tanto usted escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, eso lo va a dañar a usted también, lo va a contaminar. ¿Saben por qué? Porque ¿qué era lo que quería hacer el diablo allá? Ser igual que Dios, ¿verdad que sí? Igualar al Creador, yo subiré y seré semejante al Altísimo y el orgullo y la altivez. Y eso fue lo que le quiso traspasar al hombre, también a la mujer, cuando le dice, no vas a morir, vas a ser igual que Dios. Le estaba transmitiendo su misma simiente, su mismo pecado. Igualdad a Dios, tienes que más, no te conformes con lo que tienes aquí, conoce lo demás también. Y empezó ella, ¿verdad?
Vamos a ver qué pasa si yo como esta fruta. Se dejó influenciar, hermano. Ojo con esas personas que están que no están siendo de bendición. Usted tiene que sabiamente, dice la palabra, el entendido ver mal y por aquí que más derecho. ¿Por qué, hermano? Porque somos carne, somos débiles. No le estoy diciendo, sea su enemigo, no lo mire, no le salude. Si le dice Dios, le bendiga, usted le va a dar la espalda. No, bendiga a su hermano, ayúdelo. Pero es mejor orar en casa. Usted sabe que yo un día escuché esto, estoy entendiendo un poquito. Usted sabe que un día yo escuché esto y yo dije, es verdad. Si usted quiere demostrarle a alguien que usted le ama, ore por él. Esa es una prueba de amor que aunque usted no lo vea, es una manera muy linda de usted demostrar que usted ama. Usted ve a un hermano que está necesitado, ore por él. Y si está dentro de sus posibilidades, bendígale con lo que usted le pueda bendecir. Pero si usted sabe que ese hermanito o esa persona inconversa, usted sabe que no lo está influenciando a buscar más de Dios y a ser espiritual, sino como que, y mira, y vos diezma, ¿y para dónde que se me lo diezma? Vos sabés que todos los pastores viven como viven por el diezmo. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado esas cosas? Dígame. Pero nosotros no podemos hacer lo que la palabra nos mande por escuchar las voces del diablo. Nosotros tenemos que obedecer, hermano. Aprendamos de este error de Adán. ¿Saben por qué? Porque a veces Dios nos presenta panoramas para que nosotros aprendamos cómo no se deben de hacer las cosas. Yo creo que si esto está escrito aquí, no es para que nosotros como cristianos señalemos a Adán y a Eva, sino para que nosotros aprendamos de sus errores y nosotros no los cometamos. Amén. ¿Usted lo cree? Bueno, amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Del pie de la aplauso al Señor, hay un aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Ok, dice, desde el principio Dios estableció que la paga del pecado sería la muerte. Génesis 2:17, que lo acabamos de leer, Dios le dijo, el día que comas de él vas a morir. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. ¿De qué muerte se está refiriendo ahí, hermana Merle? Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna, las tres. Vamos a ver de forma breve, porque esto la semana que viene lo vamos a estudiar un poco más a profundidad. Muerte física, disolución del cuerpo. Dijimos en el cuerpo que está la anatomía, el corazón, deja de funcionar el corazón, se detiene, ya no puedo respirar más, ya, sin signos vitales, muerte física. Ok, muerte espiritual, separación del espíritu de la relación con Dios. Recuerdan que dijimos que en el espíritu está la comunión. Cuando nosotros morimos espiritualmente, bueno, cuando lo ocurrió con Adán, ¿verdad? Cuando él pecó, él murió espiritualmente porque hubo una separación de su espíritu y la comunión se perdió con el Dios creador. Muerte espiritual. Muerte eterna, hermana. Condenación del alma separada para siempre de Dios. También conocida como muerte segunda o la muerte eterna. ¿Cuál es la diferencia, hermana? Adán y Eva nos acarrearon la muerte espiritual, pero dice la palabra que uno pecó y el pecado entró en toda la humanidad, pero uno fue justo y venció el pecado y por él todos hemos sido justificados. Se recupera ese diseño, volvemos a ser espíritu, alma y cuerpo, y tenemos la promesa de la vida eterna y espiritualmente somos restaurados. Ya nosotros no estamos muertos espiritualmente, ya somos restaurados. ¿Por quién? Por la sangre del Cordero de Dios. Dios, cuando el hombre peca, ya tenía el plan de salvación, dijo. E incluso lo vemos cuando él dice a la mujer, la serpiente te herirá en el calcañal, tú le irás en la cabeza. Su simiente pongo enemistad entre ambas simientes. Hablando de qué? De que de la simiente de una mujer iba a venir el Mesías Salvador y él iba a vencer al pecado. Y de esa manera nosotros íbamos a ser restaurados espiritualmente hablando. Es decir, que una persona cuando acepta a Cristo ya deja de estar muerto espiritualmente. Ya vuelve a haber una comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque dice la palabra que gracias a Jesús nosotros tenemos acceso nuevamente al Dios Padre. Esa relación que se rompió es restaurada nuevamente. Dejamos de estar muertos espiritualmente, pero solo cuando aceptamos a Jesucristo. Si nosotros, habiendo aceptado a Jesucristo, morimos, y Dios lo quiera, nos da un topacapum,
ahí caemos ya, nos morimos, nos dio un infarto o X, morimos, cualquier causa. Pero la muerte espiritual fue restaurada, nosotros no vamos a tener una muerte eterna. No vamos a tener una muerte eterna. ¿Por qué? Porque dice que la muerte eterna es el alma separada para siempre con Dios. Los que mueren en Cristo van a ser resucitados, ¿verdad que sí? Y van a estar para siempre con Él. Cuando sea el día del juicio, cuando Él diga, ¿me aceptaste? Sí. Bueno, entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo, fiel. ¿Me aceptaste? Sí. Bueno, ven. Y tienes acceso a la vida eterna. Ven acá tú, sierva, ¿no me aceptaste en vida? No. Bueno, lamentablemente, mala sierva, allá, a la condenación eterna. Pero hermana, ¿qué pasa con una persona que no aceptó a Jesucristo y murió físicamente? Condenación eterna. Pero si no ha aceptado a Jesucristo y no ha muerto físicamente, todavía hay esperanza, hermano. Y para eso nos ha llamado Dios. Porque hay muchos muertos espiritualmente, pero mientras ellos físicamente estén con vida, hay una oportunidad de que ellos no lleguen a la muerte eterna. Y la iglesia está sentada, hermano. ¿Y cuántas almas a diario muriendo y van a condenación eterna porque no aceptaron a Jesucristo? ¿Ah? No es tiempo, no es momento de estar perdiendo el tiempo, hermano. Es momento de aprovechar el tiempo, porque somos a veces egoístas y conformistas. Ya yo no estoy muerta espiritualmente, un día voy a morir físicamente. Nadie quiere morir físicamente, pero un día va a tocar de que vamos a morir. Pero yo sé que yo no voy a muerte eterna, porque cuando venga el día del juicio, el Señor me va a decir, ¿me aceptaste? Sí, ahora ven a la vida eterna, pero no me importa los que se van a condenación eterna. Amados, esto es para que reflexionemos. Y le digo, y siempre lo he dicho, siempre que preparo, sea un mensaje para predicar o un mensaje para compartir un estudio bíblico, le digo, la primera persona de la que Dios le habla es la persona que prepara el mensaje. Mientras yo preparaba esto, el Señor me hablaba y me decía, ay, pero qué cómoda viendo series. Señor, son series cristianas. Sí, pero ay, la gente necesita escuchar de mí. Y vos estás muy fresca con tu aire, televisión, pasa y pasa series. ¿Cuántas horas viendo series? Pero ¿cuántas predicando? Y yo, ay, Señor, gracias por el palo que me diste. Ahora yo voy a dar palo también. No, de verdad, amados, de verdad que, bueno, ya, ¿verdad? Hasta aquí la clase del día de hoy. La semana próxima vamos a seguir, vamos a ver lo que fue la tentación y obvio ya la expulsión del hombre del huerto del Edén. De verdad que aprendamos de lo que Dios nos quiere enseñar. Porque si en este tiempo Dios trajo esta palabra o estos estudios, es porque Dios está llamando nuestra atención. Y es porque Dios ama, hermano, a las almas. Y si Él las ama, nosotros también tenemos que amar a esas almas. Amén, ¿sí? Y que nos duela cuando alguien muere y decimos, Dios no hizo la oración de fe, nosotros sabemos para dónde van. Pero qué diferencia cuando alguien parte y uno dice, ay, pero él era cristiano, hay una esperanza, ¿verdad que se siente diferente? Cuando un familiar quizás fallece y uno dice, bueno, pero era un creyente, a diferencia de cuando alguien se rehusó o yo nunca le hablé de Dios y sabemos que muere y nosotros decimos, ¿en dónde está hoy esa alma? Ya no hay tiempo, pero los que están vivos todavía hay esperanza. Aprovechemos el tiempo, amén. Bueno, Dios les bendiga, vamos a estar de pie, vamos a orar para que nos podamos ir a nuestras casas.